Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo de esta semana aquí en Interrecarle, 22 al 28 de marzo. Ya con un Mercurio directo, Júpiter, por cierto, está directo en tu signo. Así que esta debería ser una semana de avance en algunas situaciones de tu vida. Pronto vienen otros tránsitos astrológicos bien benevolentes de los cuales voy a estar hablando. Tu palabra clave, hogar. Muy al hogar porque Cáncer rige el hogar. Así que todo lo que tenga que ver con el hogar se va a extrapolar esta semana. Recuerda que para ver los especiales astrológicos y más contenido de horóscopos o para participar en mis en vivo de los miércoles, suscríbete y activa las notificaciones. Mira que con los cambios de horario que yo tengo acá en Calgary, a nosotros nos cambian el horario en verano y en invierno y no se pierde. Es importante tener las notificaciones activadas para que YouTube te pueda avisar. Número 9 es el de esta semana y dice completación. Esa palabra no existe en español, sería como cierre. Más que completación sería cierre. Entonces hay un cierre hay un cierre de ciclo que tiene que ver con el hogar que lo vas a estar viviendo esta semana. Acá tu tarot. Aquí, cartas de mucho empoderamiento, Cáncer, sobre todo en temas que tienen que ver con comunicaciones. A ver, varias cosas. La primera habla de la necesidad de empoderarte, y empoderarte es recordar quién eres, recordar lo que mereces, hacerle honor al conocimiento que tú tienes, ¿okay? A la sabiduría que tú ejerces y hablar, comunicar y expresarte desde ahí. Una persona empoderada se expresa desde su propio conocimiento. Hay gente que solo asume como arrogancia, hay gente que lo asume como seguridad interna. Luego habla de la posibilidad de que haya un enfrentamiento legal o que recibas una noticia en la parte legal que a lo mejor no es tan cómoda o a lo mejor no es tan positiva. Sin embargo, el mundo habla de puertas que se abren, de oportunidades que se dan. Entonces, si por casualidad tú recibiste antes de este horóscopo o recibes después de este horóscopo una noticia negativa en algo legal, la respuesta no es definitiva, porque el mundo se está abriendo para dar una oportunidad de lograr conseguir o alcanzar algo que tú estás buscando en ámbito legal o del merecimiento. ¿Ok? Así que atención a eso, no te me vayas a frustrar, no te me vayas a ir por una senda necesariamente negativa. Tienes que estar atento a escuchar lo que te vayan a decir esta semana y a responder, como te digo, desde un lugar de calma y de mucha madurez. Veo que esta va a ser una semana en donde se plantea hacer o se consolida hacer un sacrificio. Tu salud está perfecta esta semana, no veo temas de salud, al contrario, veo una estabilidad, una calma, una tranquilidad por el área de la salud bastante conveniente. El dinero, cambios positivos, dinero inesperado, dinero que llega. Si te tienen una deuda, puede que te la paguen esta semana, por ahí, a lo mejor por ahí es donde viene el pleito legal o el tema legal, pero si te deben 10,000, te pagan 7. No es lo que tú esperabas, pero tampoco te vas tan a pérdida. Los que están buscando trabajo, sorpresas. Puede venir una oferta sorpresa, puede venir una puerta que tú ni te imaginabas y se abre esta semana trayendo una buena noticia para una entrevista o para una oferta laboral, o cambios en tu trabajo actual que te elevan. Un ascenso, por ejemplo, pudiera darse esta semana. Ojalá. Trabajadores y emprendedores, ya lo dije, para los trabajadores oportunidad de ascenso, puertas que se abren, mejoras en las relaciones laborales, evita discusiones con jefe o persona de poder, no te pongas en dimes y diretes con compañeros de trabajo, peleando o necesariamente poniendo tus derechos por encima de los demás. Ten calma, tranquilidad, deja que las cosas fluyan. La vida misma va a poner en su lugar lo que tenga que poner. Para los emprendedores viene un aumento de las ventas, ganancias, dinero que crece, que se eleva.
y se cumple un deseo en tu emprendimiento. Te buscan, te conviertes en el proveedor de algo importante. Te ganas como que una licitación ahí. En el amor, viaje, oportunidad de hacer un viaje en pareja, en familia, unas vacaciones que a lo mejor se tenían pendientes y se van a concretar ahora. También se está viendo la oportunidad de lograr la compra o la venta de una casa, algo que tiene que ver con el entorno, que se concreta finalmente esta semana. Las parejas van a estar con mucho entendimiento, van a estar tranquilos, van a estar en modo planificar temas de metas para el futuro. Los veo en armonía, los veo tranquilos, los veo con una paz bastante positiva. Los que están solteros los van a invitar, vayan. Ustedes les van a hacer una invitación probablemente para una playa, para una montaña, para un lugar de recreación. Los van a invitar y les van a decir, oye, vamos, vente, no lo duden, váyanse. Es importante que cumplan, vayan y se abran a disfrutar, porque no necesariamente va a llegar una pareja, pero sí vas a subir tu frecuencia vibratoria y por lo tanto tu campo va a cambiar, atrayendo más oportunidades. Tu palabra anclaje, yo soy el poder. Escríbela, porque yo veo una situación bien empoderante para ustedes esta semana, en donde ustedes como que saltan, como que logran. Entonces, yo soy el poder. Escríbelo, que eso tiene, eso es mágico, háganlo. Yo soy el poder. Vamos a ver tus arcángeles, recordarle me gusta al video y lo puedes compartir con quien tú quieras. Yo soy el poder. Habla Rafael y dice, hay algo mejor esperando para ti. Haz lo que es correcto. Viene un desafío espiritual. Bueno, mucho cuidado ahí. Los desafíos espirituales a veces son cosas que significamos como malas y tenemos que resignificarlas como buenas. Es cuando uno dice, bueno, ese es el famoso